Mucho de qué hablar de las finanzas internacionales de la Fed, la Reserva Federal de la Unión Americana, de México, del crecimiento económico de nuestro país, del de Estados Unidos, del mundo, con Alejandra Marcos y Ernesto Farrell Santoscoy. Bienvenidos aquí a Economía de Frente. Iniciamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Alejandra Marcos por estar en esta ocasión con nosotros en esta tu casa. Ale, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Eduardo, y encantada como siempre. Muchas gracias, Ernesto Farrell Santoscoy, un saludo. Igualmente, ¿qué tal, Eduardo? Alejandra, ¿qué tal, amigos? La semana pasada no nos tocó recibir el incremento en las tasas de interés en México. O sea, hicimos el programa antes de saber la decisión. Sabíamos que iba a subir, que iba a incrementar. Dijimos que era muy probable que fuera medio punto porcentual, pero no lo tenemos de cierto. Y esto, pues, con el asunto también que tiene que ver con las tasas de interés estadounidenses, pues ya hay expectativas que van a mover todos los mercados en muchos sentidos. Ale, a ver, ¿cuál es la consecuencia del incremento tan importante que tuvo en México y sobre todo del ritmo de incrementos en las tasas de referencia que tendrá la Fed próximamente? Gracias, sí, Eduardo. Yo creo que para empezar me gustaría decir que muy atinadamente, sí, Banco de México decidió aumentar la tasa en 50 puntos base, sí, ampliamente esperado por el mercado, pero más con las condiciones que estamos viviendo sobre la inflación y sobre todo la inflación subyacente en México que se sigue acelerando mes con mes. Pero también creo que la decisión de una u otra manera obedece a la volatilidad que hemos presenciado por parte de los mercados con respecto a estas posibilidades o estos futuros de que la Reserva Federal va a ser más agresiva, inclusive de lo que todo mundo anticipaba. De hecho, previo a la reunión de Banco de México, las probabilidades de que la Reserva Federal aumentara la tasa de referencia o la tasa de Fed Funds en la próxima reunión de marzo se incrementó de manera muy sustancial. Es decir, ahora los inversionistas y los mercados están descontando que en marzo la Reserva Federal va a subir la tasa en 50 puntos base y que va a seguir subiendo en todas las reuniones subsecuentes durante el año. Es así que es muy probable que la tasa de referencia en Estados Unidos acabe entre 1 y 1.25. Y eso pone presión adicional, por supuesto, a Banco de México. Y ligando este comentario a lo que señalaba Jonathan Heath, miembro de la Junta de Gobierno y subgobernador de Banco de México, en donde decía que Banco de México va a tener que moverse al son o al ritmo que se mueva la Reserva Federal. Es así que ahora tenemos que empezar a migrar expectativas de que en lugar de que la tasa cierre al 7, pues muy probable puede cerrar entre 7.50 y 8%. Y eso, pues es el costo del dinero y eso probablemente acabe incidiendo en un mucho menor dinamismo o recuperación económica esperada para el año que, como saben, pues se han venido revisando puntualmente a la baja prácticamente todo el año. Ernesto. Bueno, pues complementando lo que dijo Alejandra, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Missouri, no San Luis Potosí, el señor Jim Bullard, de repente el viernes, al día siguiente que el Banco de México subió la tasa, dijo Bullard que esperaba ver incrementos de 1/4 de punto en todas las reuniones de la Reserva Federal de marzo a julio para ver la tasa subir 100 puntos base. Hoy está en el rango entre 0 a 0.25 y él la ve en julio, o sea, a mediados del año, en 1% a 1.25.
en ese rango, ¿no? Entonces, pues eso a su vez generó más volatilidad en los mercados y por eso el comentario del señor, el vicegobernador Jonathan Heath, diciendo, pues si se van a ir a ese ritmo, no le va a quedar otra al Banco de México que seguir a la Reserva Federal subiendo en la misma proporción para mantener un premio importante en la inversión en pesos y evitar que se salga el dinero. Todavía hay 75,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior. Y bueno, con los datos de inflación, ¿no? Así, decía ahorita Alejandra, la inflación subyacente, es decir, aquella inflación a la que le quitas los precios de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica y de los precios de los perecederos, esa inflación que es la subyacente, no para de subir y ya va en México en 6.21. Las inflaciones al productor, tanto en Estados Unidos como en México, están ya cerca del 10%. Entonces, pues estamos en un entorno en el que claramente la inflación está saliéndose de control, está generando lo que los economistas le llaman los efectos de segundo y de tercer orden, es decir, cuando las propias expectativas empiezan a generar por sí mismas más inflación y pues se tiene que frenar en base a tasas de interés más altas y empezar a recoger dinero, y eso va a tener implicaciones muy importantes en todo el mundo. El hecho de incrementar las tasas de referencia en México hace más lenta la actividad económica en nuestro país, pero si se suma el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, tendrá un doble efecto que hará mucho más lenta la actividad económica en México, ¿vale? Sí, yo te diría puntualmente sí. Si bien los mercados han venido incorporando que ya viene una bomba atómica, por así decirlo, en Estados Unidos, es decir, aumento de tasas de interés, retiro del programa de liquidez y reducción en la hoja de balance, eso por sí mismo va a traer como consecuencia una actividad económica, pues sí, más moderada o de menor dinamismo en Estados Unidos. Pero déjame te la pongo de esta manera. ¿Qué pasa si la Reserva Federal empieza a hacer movimientos muchísimo más agresivos? Y entonces, porque la inflación se acaba descarrilando o porque la inflación no cede o no marca la trayectoria que quiere ver la Reserva Federal. Ese movimiento tan agresivo de tasas va a frenar la demanda agregada en Estados Unidos y nosotros lo que estamos esperando es que el crecimiento primordial en México va a venir por la demanda externa, precisamente por la demanda de Estados Unidos. Entonces no es descartable que si la Reserva Federal acaba teniendo movimientos más agresivos en la conducción de política monetaria, eso como consecuencia tenga un impacto directo en la demanda agregada en Estados Unidos y por lo tanto en las exportaciones que al cierre del 2021 representaban por el lado de la demanda agregada en México el 27%. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos sin duda alguna nos repercute directamente a nosotros. El panorama a final de cuentas sí es que con este aumento de tasas veamos un menor dinamismo económico. Yo nada más te diría, no nada más en Estados Unidos y en México, sino prácticamente en todo el mundo, correcto. De esto nos hablas después de una pausa, Ernesto, por favor. Sí, también quería hablar de la parte fiscal, ¿no? De la política fiscal en Estados Unidos también. Claro que sí, con todo gusto, después de una pausa, vamos contigo. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, Ernesto, entonces sobre la ralentización económica tanto en Estados Unidos como en México. Sí, hasta ahorita hemos hablado solo de la parte de la política monetaria, pero el otro brazo de la política económica aquí y en China es la política fiscal. Y bueno, resulta que hace unos días la señora Janet Yellen, quien fue presidenta de la Reserva Federal y ahora es la secretaria del Tesoro, el equivalente al secretario de Hacienda
de los Estados Unidos, el presidente Biden, pues lanzó una nueva teoría económica en el Foro Económico Mundial y afirmó que las políticas económicas de Biden están inspiradas en esta nueva corriente de pensamiento que le denominó la escuela moderna de economía del lado de la oferta. Y pues todo el mundo se quedó con ¿what? ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, hay que recordar que la economía antigua, que ahora ya habla de la moderna, bueno, la economía tradicional del lado de la oferta es la que se puso de moda con la primer ministro Thatcher y con el presidente Reagan, los Reaganomics, en las que pues básicamente se privilegia el lado de la oferta, estimular la oferta, bajando los impuestos, desregulando la economía, favoreciendo el comercio, facilitando la libre competencia, la globalización, la privatización, o sea, todo lo que favorece el que se incremente la producción de bienes y servicios. Y pues ahora esta economía moderna, del lado de la oferta, dice la señora Janet Yellen, lo que privilegia es, primero, la oferta de mano de obra, que haya siempre suficiente mano de obra y de buena calidad. Entonces, adopta medidas para que haya preparación en la gente. Por otro lado, también hace un esfuerzo importante en las obras de infraestructura, inversión del Estado en obras de infraestructura, y adicionalmente el cuidado del medio ambiente. Yo, digamos, resumiría en estas tres cosas. Pero en realidad lo que está pretendiendo hacer la señora Janet Yellen es vender que con esta nueva corriente de pensamiento se pueda aprobar los programas fiscales que todavía está tratando de empujar en el Congreso norteamericano el señor Biden. Pero en realidad creo que lo que está sucediendo es que pues más bien ya se les pasó la mano del lado fiscal con esta inflación al 7.50 en Estados Unidos, la inflación al productor que salió a 9.70 hace unos días, y con los enormes déficits fiscales donde el gasto gubernamental ha subido del 20% del PIB al 40% y se ha generado un déficit fiscal como nunca antes lo habíamos visto. Creo que más bien se requieren otro tipo de medidas y no seguir estimulando en base a gasto la economía cuando ya estamos viendo que del lado monetario pues están teniendo que irse del lado opuesto a recoger dinero y a subir las tasas. Bien, una vez que tú has mencionado esto, nos surge la idea de que estos movimientos en las tasas de interés pudieran ser un contexto atractivo para que un mayor número de capitales busquen refugiarse en deuda gubernamental mexicana. Habíamos visto en el pasado, incluso en los pasados 2 años, una tendencia hacia el retiro de valores gubernamentales, de inversiones en valores gubernamentales por parte de extranjeros, pero al parecer esto ha ido cambiando, Ale. Sí, es correcto. De hecho, ya tenemos los datos completos del mes de enero y déjame decirte que se ligan ya 2 meses, diciembre y enero, con entradas de capitales por parte de extranjeros en deuda gubernamental. Sin duda, una buena noticia, aunque déjame decirte que una golondrina no hace verano, ¿no? Es muy pronto para saber si realmente cambió la tendencia. Probablemente también se deba a un factor estacional, es decir, si volteamos a ver enero del año pasado, también entraron capitales en manos extranjeras para la deuda soberana mexicana, pero sí creo honestamente que en la medida que Banco de México mantenga esta postura monetaria relativa contra Estados Unidos, pues la deuda gubernamental se vuelve atractiva, se debería de convertir en un ancla para estas inversiones de portafolio que pueden cambiar de la noche a la mañana, tal como lo hemos visto prácticamente todos los meses. Pero si mantenemos ese diferencial y ese carry positivo, podríamos decir entonces que este año podríamos empezar a ver ya flujos de entrada, más aún considerando que pues México sigue teniendo una férrea disciplina fiscal y que además seguimos manteniendo grado de inversión. Eso a la larga nos pone en una ventaja competitiva contra el resto de las economías latinoamericanas y emergentes, y sí todavía, aunque se ha venido diluyendo muchísimo el dinamismo en la economía mexicana, acaba siendo algo atractivo
sobre todo comparado con el estado de otras economías como Brasil, como Chile, como Argentina. Entonces, sí, una buena noticia. Es pronto para anticipar si realmente vamos a ver este año flujos de entrada, pero de entrada ya se ligaron 2 meses consecutivos. Y esto sobre todo en bonos M, que acaban siendo pues la parte más importante de la emisión de deuda gubernamental. Esto pudiera cambiar si el gobierno acaba sacando adelante la contrarreforma energética, Ernesto. Ipso facto. ¿Cómo? Ipso facto. Los 75 mil millones de dólares, 80 mil millones que hay se van. Venecia, se van, pero inmediatamente. Si se aprueba la reforma de energía eléctrica como está planteada. Porque muy probablemente vamos, en ese caso, a perder a mucha de la planta industrial que está establecida en México, se va a tener que ir a otro lado, y pues, México va a perder el grado de inversión, que es la clave de por qué hay todavía, junto con la tasa de interés que comenta Alejandra, interés en invertir en pesos por parte de los inversionistas internacionales. Bueno, permítanme ir a una pausa para no cortar un tema que es fundamental. Una de las firmas de calificadora más importante a nivel mundial, de mayor prestigio, ha decidido, digamos, recortar su campo de acción en México. Y esto valdría la pena explicarlo porque puede tener implicaciones muy significativas. Y demandaría de la autoridad mexicana reconsiderar algunas medidas de regulación. Pero de ello hablaremos en el siguiente segmento. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Ernesto, ¿quisieras explicarle a nuestro público qué fue lo que determinó o hizo del conocimiento de México en la calificadora Standard & Poor's? Sí, cómo no. Simplemente emitió un comunicado diciendo, hubo cambios en la regulación, eso ya lo sabíamos, ¿no? La Comisión Nacional en la regulación mexicana, la Comisión Nacional Bancaria de Valores está pidiendo cosas extras a las calificadoras de valores al calificar un tipo de papeles en particular, que son los papeles que están respaldados por cartera de crédito. ¿Cómo funciona esto? Arrendadoras, SOFOMES, SOFIPOS, uniones de crédito, hacen de vez en vez, para hacerse de recursos, lo que se llaman bursatilizaciones de cartera. Ya tienen créditos otorgados. Los juntan, los empaquetan en un fideicomiso emisor, un fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de deuda, y ese fideicomiso emite estos certificados bursátiles fiduciarios, están registrados en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, y para que los inversionistas en general los puedan adquirir, pues tienen que ser calificados por lo menos por 2 calificadoras. Esto ha funcionado así, ¿no? Pero ahora la Comisión se ha dado cuenta que ha habido muchos abusos tanto en las emisiones públicas, o sea, las que están registradas en el Registro Nacional de Valores y se hacen a través de bolsa, como las privadas, donde todavía el desorden es peor, mucho más acentuado. Y entonces, pues les está pidiendo a estas calificadoras que se cercioren de que los créditos existen y de que también existen las garantías de cada uno de estos créditos. Entonces, las calificadoras, o por lo menos aquí Standard & Poor's está diciendo, oye, es que ese no es mi papel es calificadora de riesgo crediticio, no auditor, ¿no? Eso lo debe de hacer otra empresa especializada. Especializada. Y entonces, como no está en mi papel, porque además son calificadoras internacionales que funcionan bajo reglas y manuales de operación en todo el mundo de manera igual, de manera similar, pues dicen, pues voy a tener que dejar de calificar a este tipo de emisiones
estructuradas, financiamientos estructurados, así se llaman, y voy a retirar las calificaciones que están hoy en día en el mercado. Entonces, ¿cuál es el efecto? Bueno, pues es un caos lo que va a suceder entre las instituciones financieras, sobre todo las no bancarias. ¿Por qué? Pues porque si yo soy una Afore e invertí en un papel AAA de una arrendadora y tenía 2 calificaciones, y ahora resulta que ya nada más hay una calificación porque retira la calificación Standard & Poor's, pues tengo obligadamente que salir a vender porque no cumple las reglas de inversión que tengo en mis Afores. ¿Tú cómo lo ves, Ale? Sí, sin duda todo lo que dice Ernesto va a tener un impacto directo en el mercado, pero déjame ahondar ahí en el tema. Va a haber una pérdida de interés natural de este tipo de instrumentos, en donde efectivamente, si S&P ya no quiere calificar, por un lado, no descartamos la posibilidad que otras calificadoras también retiren sus calificaciones en aras de no poder cumplir, porque aparte los costos para las calificadoras también son enormes, ¿no? Ellos van a tener que jugar esta nueva cachucha que les impuso la comisión. Entonces, sin duda es una muy mala noticia. Yo creo que está para todo fin práctico deshaciendo o deteriorando el panorama de liquidez de este tipo de instrumentos que sin duda habían ayudado muchísimo en los últimos años a este tipo de organismos, SOFOMES, para poder seguir creciendo. Y más aún considerando el mercado mexicano, que a todas luces deberíamos de avanzar hacia la mayor transparencia, la menor regulación, y estamos haciendo pues todo lo contrario, ¿no? Sin duda una muy, muy mala noticia. Nada más déjame preguntar una cosa rápida, se puede contestar muy rápido. ¿Es mala intención o es desconocimiento de cómo opera el mercado, ese cambio en las reglas? Me parece que es desconocimiento del desconocimiento. ¿Desconocimiento? Sí. Porque también te puedes poner la cachucha de desconocimiento cuando abajo de esa cachucha tienes una de que se van de aquí porque ya estamos hartos de que nos estén calificando mal, ¿no? No, porque le pega a todos los calificadores, también a las mexicanas. Sí. Oye, es que esto se está dando en el contexto en el que hace unos cuantos días acaba de incumplir con un vencimiento de $170 millones, pero eran francos suizos, Crédito Real, una de los principales intermediarios financieros no bancarios, ¿no? Entonces, pues es muy desafortunado que en el contexto en el que hoy el mercado ya se estaba cimbrando por este default de deuda, este se debe, sobre todo, me parece, a efectos de la pandemia, pero también a un mal otorgamiento de créditos que hizo Crédito Real, desafortunadamente. ¿O mala supervisión de la autoridad? No, aquí no es en sí mala supervisión, sino un mal gobierno corporativo de esta entidad. Por ejemplo, se le ocurrió prestarle 800 millones a Alejandro del Valle para que fuera a comprar Interjet. Pues obviamente ese crédito pues ya no lo pagaron, ¿no? Pero y esto sin duda, Ernesto, tienes toda la razón, pero va más allá de estos créditos. Empresas como Crédito Real, que justamente caen en este nicho de mercado, sin un apoyo por parte de las calificadoras, pues les va a ser prácticamente imposible salir al mercado a fondearse. No va a haber interés. Y el tema aquí es que lo desafortunado de Crédito Real, yo creo que viene un poquito más atrás, en donde decidieron participar en créditos para pymes y no tenían mucho la experiencia. O sea, ellos son otorgadores de nómina a gobierno, ¿no? Hay que recordar eso. Y esta noticia... Lo hacían muy bien. Lo conocían muy bien. El tema es cuando no sabes cuál realmente es tu core business y empiezas a explorar otro, pues sin duda vino la pandemia, estos créditos a pymes
tuvieron una morosidad enorme, no les alcanzó los vencimientos de este bono suizo de 170 millones de francos suizos, sin duda eran muy abultados y representaban el 30% de su deuda total, en fin, un desastre. Pero esto es justo lo que, o esta nueva regulación por parte de la Comisión va justo en aras de deteriorar este tipo de situaciones, en donde deberíamos de todos ir encaminados al lado contrario. Bien, pues les agradezco de manera muy especial porque el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias, Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros en esta tu casa. Muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad financiera en este país y en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, como siempre. Alejandra, Eduardo. Muchas gracias. Excelente semana. Nosotros hasta la próxima semana con muchísimo gusto. Gracias.